Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestro eje número 4. ¿En qué consiste nuestro eje número 4? Es poner en práctica lo aprendido en el eje número 3, que es las operaciones unitarias. Para el desarrollo de nuestro eje, el eje nos pide que elaboremos un diagrama de flujo especificando las operaciones y los equipos empleados en ya sea en proceso industrial o agroindustrial. Nosotros en esta ocasión tomamos un proceso industrial que consiste en la extracción o obtención de aceite de palma. Bueno, nuestro proceso está dividido en varias etapas. Primera etapa, etapa de recepción. Segunda etapa, etapa de esterilización. Tercera etapa, etapa de desfrutamiento. Siguiente etapa, etapa de digestión o prensado. Siguiente etapa, etapa de clarificación y almacenamiento. Y otra etapa que va de la mano, otro proceso que va de la mano, proceso de centrifugado, desfibración y trituración, palmisteria y planta de aceite de palmisteria. Vamos a ver. Iniciamos con nuestro proceso, con la explicación de nuestro proceso o la recepción de frutos. Bueno, en la recepción de los frutos se recibe el racimo, se pesa y se clasifica de acuerdo a los controles de calidad hechos por la compañía, porque como necesiten el fruto para poder hacer su proceso. Después que se pesa y se clasifica, se traslada se utiliza el sistema de toba y vagoneta para trasladarla hacia la planta donde está un proceso, unas condensadoras donde se va a esterilizar y ahí es donde comienza nuestro segundo proceso de esterilización. En este proceso de esterilización, bueno, este proceso se mete los racimos o la pulpa o nuestra materia misma dentro de unos condensadores. Ahí le añadiremos vapor a baja presión y esto con el objetivo de que este proceso nos permita, nos acelera, nos facilita la separación de la cáscara y la fruta, ¿ya? ¿La fruta cuál es? La fruta es la que contiene o de la fruta, entonces vamos a extraer el aceite en los procesos siguientes. Bueno, ya cuando tenemos esa fruta blanda, pasamos al siguiente proceso, proceso de desfrutamiento. En este proceso de desfrutamiento, eh, vamos a separar la fruta de la capa exterior que se encuentra. ¿Por medio de qué? De unas bandas sin fin que van a ir rotando el producto y van separando el raquis, que es la cáscara, y el producto. El raquis, como se puede ver aquí en el proceso, pasará a las calderas y en algunas ocasiones pasa eh, como nutrientes orgánicos para las plantaciones siguientes. Ya cuando tenemos este fruto ya separado del raquis o de la cáscara, pasamos al siguiente proceso. El siguiente proceso se llama de etiquetado o prensado o proceso de prensado. En este proceso vamos a utilizar unas prensadoras de tornillos sin fin. Eh, en este proceso el fruto es macerado. ¿Qué quiere decir? El fruto es macerado. Se extraen los jugos, se extraen los sabores, se extraen sensaciones, colores. Y ahí nos va a quedar una masa de la cual se extrae el aceite, ¿ya? Cuando ya se
el tornillo sin fin le hace presión a la masa, esta va a botar un licor. Ese licor aún no es el aceite, es el licor de aceite de palma. Entonces, cuando ya tenemos los dos productos, el licor pasa al siguiente proceso y la masa de nuez y fibra pasa a otro proceso. El, pro- el licor de aceite pasa al proceso de clarificación y almacenamiento. ¿Qué hacemos en este proceso de clarificación? Separación estética y dinámica de partículas de aceite de lodo por diferencia de densidades, temperatura y gravedad. ¿Qué sucede? Que este líquido, este licor aún tiene partículas pesadas. Lo suministramos en un tanque sedimentador, hace que las partículas más pesadas se vayan abajo y el aceite nos quede arriba. ¿Qué pasa con este aceite? Este aceite pasa a un tanque clarificador y deshidratador. Un tanque clarificador que este tanque, después que pasa por el deshidratador, ya de ahí pasa a ser almacenado en contenedores o en termoplásticos para después ser enviado al proveedor, como se puede ver en la línea de proceso. Eh, el lodo que queda abajo después de la sedimentación, ese lodo pasa al otro proceso que se llama proceso de centrifugado. En este proceso centrifugado se trata de que ese lodo aceitoso, esa agua aceitosa, se recupere el aceite que aún quede internamente o que quede, que se haya podido pasar. Estos aceites se recuperan y se manda al proceso anterior, que es el proceso de clarificación. ¿Ya? En un proceso anterior nos había quedado la torta de nuez y de fibra. Había dicho que este proceso ha pasado a otro proceso, como se puede observar en nuestro diagrama de flujo. Este pasa al siguiente proceso, que es el proceso de, no se puede ver acá arriba, el proceso de desfibración y trituración. Esta mezcla de nuez se separa de la fibra, se separa de la fibra. La fibra sube y sube por un tornillo o una columna vertical y la nuez va cayendo al fondo por ser un poco más pesada. La nuez pasa por los tambores y pulido para quitar la fibra residual que pudo haber quedado y este silo y pasa a un silo de secado. Las nueces provenientes de los silos se envían al clarificador, que es el proceso siguiente que se llama de palmisterio. Cuando la nuez pasa al clarificador, de ahí se tritura y se obtienen almendras limpias. Después que se tienen las almendras limpias, se hace una separación de la cascarilla de la almendra y se realiza un proceso de neumático por diferencia de densidad. Las cascarillas se envían a la caldera de quemado, como se puede observar en nuestro proceso. Ahí pasa a la caldera de quemado y nuestra almendra pasa al siguiente, a la planta de aceite de Palmstein. La almendra seca se envía a través de sinfines a la planta de aceite palmisteria y se extrae el aceite con una prensa. Y se envía al tamiz para quitarle las partes de impureza y de ahí se puede obtener el aceite de palmistero. De allí pasa al almacenamiento y de ahí del almacenamiento a nuestros principales proveedores. Con esto damos fin a nuestro proceso de extracción de aceite de palma. Espero que lo hayan entendido y haya quedado claro. Muchas gracias.